A ver, las reglas que gobiernan nuestro mundo, ya sea el comercio, la guerra, todo eso no apareció de la nada, ¿verdad? Para entender de dónde vienen, vamos a hacer un viaje de más de un siglo al pasado. Y nuestra guía va a ser un libro de 1906, que nos va a ayudar a desenterrar los cimientos de nuestro orden global actual. Y aquí está, nuestro mapa para este viaje. Es el Derecho Internacional Público, publicado, como decíamos, en 1906. Este libro es una auténtica ventana a una época fascinante, de imperios y cambios drásticos. Nos enseña cómo se veían las reglas entre naciones justo antes de que el mundo, tal y como lo conocían, cambiara para siempre. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta que el propio libro intenta responder. En un mundo lleno de naciones soberanas, cada una mirando por lo suyo, ¿qué es lo que impide el caos total? ¿Qué reglas, si es que las hay, evitan que esto sea una lucha constante de todos contra todos? Pues para responder a eso, lo primero es imaginar cómo sería un mundo sin las reglas que hoy damos por sentadas. El libro nos lleva de la mano al mundo antiguo para ver cómo se concebía la ley entre naciones, o mejor dicho, para ver si existía algo parecido. El libro describe el estado original de la humanidad de una forma, bueno, brutalmente honesta. Cito textualmente, ojo, la guerra, el estado normal y perenne. La paz, corta tregua dictada por la necesidad o la impotencia. Tremendo, ¿eh? Ese es el punto de partida. Un mundo donde el conflicto era lo normal y la paz, pues eso, una simple pausa para coger aire. Y es que incluso las grandes civilizaciones antiguas no tenían un concepto de comunidad legal universal. Fijaos, en la India había reglas para embajadores, pero a menudo no se cumplían. En China, el emperador era el hijo del cielo, así que ni se planteaba reconocer a otros pueblos como iguales. Para los griegos, si no eras griego, eras un bárbaro. Y hasta el famoso Jus Gentium de Roma era una ley para extranjeros dentro del imperio, no una ley entre naciones soberanas. En resumen, cada imperio era su propio universo legal. Entonces, ¿cuándo y cómo cambia todo esto? El libro identifica el nacimiento de una idea que lo revoluciona todo, y traza su evolución a través de 5 grandes etapas. Es aquí, en este proceso, donde el concepto de una comunidad de naciones empieza de verdad a tomar forma. Y este es el marco que propone. Parte de la era precristiana, que ya hemos visto cómo era. El primer gran cambio, nos dice, llega con el cristianismo y su idea de fraternidad humana, que va calando hasta culminar en la paz de Westfalia. A partir de ahí, el sistema se consolida en el Congreso de Viena, y las décadas siguientes, con los congresos de París y Berlín, terminan de dibujar el mapa político y legal de la era moderna. Claro, para que este sistema funcione hace falta un actor principal, un protagonista, y ese es el Estado. El autor lo define así, la persona primaria y sujeto del derecho internacional, o sea, una comunidad política independiente. Según esta visión de 1906, es la única entidad con derechos y deberes a nivel global. Bien, si el Estado es el actor, ¿cuáles son sus herramientas? Pues nos metemos de lleno en la era de los tratados, que fue el mecanismo principal para construir este nuevo sistema, acuerdo a acuerdo, pieza a pieza. Si hay una fecha, una sola fecha que hay que recordar de todo esto, es esta, 1648, la paz de Westfalia. Y es que esto es mucho más que el final de una guerra, es literalmente el nacimiento de una idea radical para la época, que cada estado es soberano dentro de sus fronteras. Se acababa el viejo orden imperial y empezaba algo nuevo, el sistema de naciones, que, en fin, en muchos sentidos, es el que todavía tenemos hoy. Y la herramienta para construir este sistema son los tratados internacionales. El libro los describe como acuerdos formales, como contratos entre estados que crean obligaciones legales reales, de las que vinculan. Ya no hablamos de ideas abstractas, sino de lo que se llama la ley positiva, la ley que está escrita y acordada, negro sobre blanco. Pero ojo, un tratado en 1906 no era un simple apretón de manos. Para que fuera válido, se requerían condiciones muy estrictas. Tenía que ser entre estados legítimos, su objetivo debía ser legal y posible, y claro, las partes debían dar su consentimiento libremente. Y además, necesitaba una ratificación formal y ser anunciado públicamente. Vamos, un proceso legal en toda regla. Pero, ¿cómo se organizaban todos estos actores? Porque no todos los estados se consideraban iguales. Su estructura interna determinaba sus derechos y, en definitiva, su papel en el escenario mundial. La clasificación que se hacía en 1906 los dividía principalmente en 2 tipos. Por un lado, el Estado simple, que es una única entidad soberana y unificada, y por otro, el Estado compuesto, que es una unión de estados, como una confederación o un Estado federal, donde el tema de la soberanía era, digamos, más complejo. Entender esto es clave para comprender los dramas legales de la época. Para que se entienda bien la magnitud del cambio, basta con mirar esta antigua máxima del derecho romano. Contra el enemigo, la autoridad es eterna.
El nuevo sistema proponía algo totalmente revolucionario: pasar de ver a los de fuera como enemigos perpetuos a verlos como entidades legales con las que se puede y se debe negociar. Pero claro, ¿qué pasa cuando este sistema se enfrenta a su prueba de fuego? ¿Qué ocurre cuando las reglas se rompen y estalla la guerra? Porque, y esto es muy interesante, incluso en el caos del conflicto, la visión de 1906 defendía que el derecho internacional todavía tenía un papel crucial que jugar. Y la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando la diplomacia fracasa? Pues lo que se ve en el libro es que la guerra no era la primera opción, sino la última. Había todo un abanico de métodos para resolver disputas. Por un lado, los pacíficos, los amistosos, negociación directa, mediación, arbitraje. Y por otro, los métodos coercitivos, que eran duros pero no llegaban a ser una guerra total, como las represalias, los embargos o el llamado bloqueo pacífico. Y lo más fascinante es que incluso en la guerra había reglas. El libro destaca principios clave de la época. Se necesitaba una declaración formal de guerra. No valía cualquier cosa. Se definía quién era un combatiente legítimo. Se establecían derechos para los prisioneros de guerra. Se exigía respeto a los heridos bajo la Convención de Ginebra. Y, súper importante, se regulaban los derechos y deberes de los estados neutrales. La ley no desaparecía, no, se transformaba. Al final, todo este complejo sistema de reglas y tratados apuntaba a un ideal. Un ideal que el libro resume, en su sección final, con 2 simples palabras: la paz perpetua. Un objetivo quizás inalcanzable, sí, pero fue esa la meta que impulsó esta búsqueda centenaria de un orden global. Y nos deja con una pregunta para hoy: ¿cuánto hemos avanzado realmente en ese camino y cuánto nos queda por recorrer?